vamos a dialogar al señor y docente y escritor del himno a Iván María Velázquez. Acá a continuación nos presentamos. ¿Cuántos años lleva viviendo acá en el municipio de Puerto Triunfo? 39 años. 39 años. Y cuéntenos cómo era Puerto Triunfo cuando usted llegó. Cuando yo llegué, pues había que las calles eran sin pavimentar, había pocos habitantes. A medida que fue transcurriendo el tiempo, el pueblo fue creciendo. ¿Y cómo era el transporte acá en Triunfo? Era por medio del tren y fluvial, por medio del río. ¿Cómo qué tipo de transporte fluvial? Había una lancha que era de un señor don Jaime, que era que llamaba, y de transportar de aquí a Dorada, a Puerto Boyacá. Ante eso, ¿cómo vivía la gente? Con la política y económicamente. Pues económicamente, pues vivían de aquí la ganadería, el limón, y política, pues casi no, eran muy sectarios, el conservatismo era muy sectario. Bueno. Y por último, ¿qué fue lo que nos inspiró en hacer el libro? Me inspiró en hacer el himno era que cuando yo llegué el municipio no tenía himno. Entonces me dijeron que no tenía himno, entonces yo a medida que fui escribiendo, porque como yo toco guitarra, pues con los amigos en las calles nos sentábamos a parrandear y uno iba a ir escribiendo versos hasta que por último ya se compuso. Valencia y Berta Martínez de Valencia. Valencia, ¿usted cuánto tiempo lleva usted acá en Puerto Triunfo? Bueno, a ver, yo nací en Santiago Berrío en el año 1960 y desde allá en el 66 ya mis padres se desplazaron a nuestra bella capital del municipio de Puerto Triunfo. Listo. Y cuéntenos cómo era realmente antiguo Puerto Triunfo, cómo era antes Puerto Triunfo. Bueno, en ese entonces había una sola vía, una sola entrada, que era la calle principal y que iba hasta la estación del ferrocarril, desde la iglesia hasta la estación del ferrocarril. Todas sin pavimento. Y la movilidad se hacía por línea férrea o por vía fluvial. Listo. ¿Y cómo políticamente, cómo era Triunfo? Bueno, nosotros dependíamos de San Luis, éramos corregimiento de San Luis. Y toda la parte político-administrativa se manejaba desde San Luis. Aquí había un inspector de policía, el comando de policía que siempre existió, la iglesia, y dependíamos de San Luis, la parte político-administrativa, porque de ahí nos segregamos ya más adelante cuando vimos a Brasil. ¿Y para ustedes cómo lo trataban en el hospital antes? Por intermedio de sus líderes del momento, de los líderes comunales, Pablo Antonio Saavedra, una cantidad de líderes que ya no están en el momento, mi señora madre, hicieron la gestión y se pudo construir un centro de salud, que es de manera parte de hoy el hospital que tenemos en el mundo. Y ustedes realmente vivían muy bien económicamente. No, Puerto Triunfo fue se fue formando por la misma razón
conservadora, era la parte conservadora porque era un reflejo de San Luis. Y acá iban llegando los conservadores, en ese entonces, anterior a lo que yo recuerdo, a lo que yo viví, me tocó vivir, no podía venir ningún liberal. Al pueblo no podía entrar ningún liberal. Entonces esto era como un fortín de los conservadores cuando eso estaba ya Laureano Gómez en la presidencia, era la pelea de Rojas Pinilla, cuando estaba en la guerra, cuando estaba la chusma y la contrachusma. Entonces se mataban unos a otros, liberales y conservadores. Entonces esto fue un fortín conservador, aquí no dejaban entrar liberales, ni nadie se podía colocar un trapo rojo como la niña que nos estaba... porque había problemas. Hoy estamos con doña María Laricizábal y le vamos a hacer una pequeña pregunta sobre la religión aquí en Puerto Triunfo, Antioquia. Bueno, doña Mariela, ¿cómo era la religión y las celebraciones religiosas aquí en Puerto Triunfo? Aquí solo había la católica. Cuando yo vine, solo existía la religión católica, no más, no había ninguna otra. ¿Y cómo eran las celebraciones religiosas? Como siempre son. Siempre ha sido Y así. como siempre han sido. Grabaron eso ya, porque aquí solo eran 8 policías y entró la guerrilla. La chusma en ese tiempo no era guerrilla, sino se decía chusma, pero es la misma guerrilla. Se entraron 40, que el jefe llamaba Trino. Y allá en una cantarilla que había, que yo no sé si usted recordará, ahí donde son los billares, en la esquina, que ya eso está pavimentado para allá, eso era un túnel ahí, pasaba el agua por debajo. Entonces 2 policías se metieron ahí, el uno por este lado, el otro por este. Cuando asomaba un guerrillero allá, tome, le daban aquí, ahí caía. Asomaba el otro, tome. Y ellos no sabían de dónde. Ellos no sabían de dónde porque ellos no veían a nadie. Y asomaban allá y apenas asomaban a ver de dónde era que le estaban tirando. Tenga. Y les tocó volarse, entonces se quedó llamando Puerto Triunfo porque 8 hicieron salir corriendo a 40. No pudieron hacerle daño al pueblo. O sea que fue por el triunfo que hicieron esos 8. Sí. Ah, ya. Por eso se quedó llamando Puerto En el Triunfo. año 1963, donde yo llegué a este pueblito, era un pueblito pequeño, no había sino una sola calle por donde se entraba y por donde se salía. Las casitas eran de paja, eran de tablita, la inspección era de teja y de puerticas de madera, unas ventanas verdes de puertas de madera. El sacerdote que se encontraba en ese tiempo era el padre Arturo. Yo llegué a este pueblecito de la ciudad de Medellín, llegué a una finca llamada La Gloria en Puerto Pita. Yo llegué allá en ese tiempo y después me salí hacia acá al pueblito de Puerto Triunfo a caballo, en una bestia, porque cuando eso no había ni carros, ni motos, no habían sino caballos, era el transporte de uno. Llegué aquí al pueblito, acá me casé, los primeros habitantes que habían acá eran don Pedro Guerra, doña Matilde, que tenían un restaurante, estaba don Serpa y la Costeñita, que era otro restaurante. Donde se mercaba, había una proveedora del gobierno, donde es el malecón hoy en día, que lo manejaba un señor de Santuario, el papá de doña Yamilé, manejaba la proveedora del gobierno. Toda la gente salía, era más allá la proveedora del gobierno porque era más barato. La escuela era donde queda el malecón, donde está la parte donde venden las arepas, la señora Rosa, ahí era la escuela. De otros sitios estaba la droguería, que era donde compraban los medicamentos, era donde el señor Jesús Hoyos, que era el que manejaba la droguería Nueva Granada. Las personas se enfermaban y llegaban allá donde él a comprar sus medicamentos.
Otra proveedora que era grande era la del señor Rafael Vergara, sí, que era en la Carrilera, una proveedora muy grande. Y entonces allá también la gente compraba sus comidas y todos sus alimentos. El transporte que existía acá en Puerto Triunfo era el ferrocarril. Pasaba el tren de palitos, el autoferro y el tren de lujo. Ese era uno de los transportes. Otro era por el río Magdalena, los barcos, las lanchas y que las chalupas que se usaban cuando eso. Era otro transporte. Se llegaba acá y entonces ya de los campos, de las fincas, de las Mercedes, de Oradal y todas esas partes, era a caballo que se llegaba acá. El agua que se utilizaba en ese tiempo era la del río Magdalena. Se mandaban llenar canecas grandes y uno le pagaba a la gente para que llenaran las canecas, llenaban la caneca y se le echaba lumbre y eso era con que se gastaba. El río Magdalena era lo principal para todos los que vivían acá, para ir a bañar los niños. Esa era el agua que se utilizaba para hacer los alimentos, el agua del río Magdalena, cuando eso no había acueducto ni había nada. El alumbrado público era un motor que había donde el señor Alfonso Jaramillo, que él era el que manejaba eso, y lo colocaban por horas. No era todo el día ni toda la noche, sino que había un horario. La gente acá vivía era de la pesca, del limón, trabajaban en las fincas para poder sobrevivir y salían acá a divertirse cuando habían carnavales y también muchos salían a la zona de tolerancia, que era en la misma parte donde es hoy en día. Las personas que yo distinguí como pobladores de Puerto Triunfo fueron como siempre artistas, como don Juan Cardeño, don Jesús Bedoya, que lo llamaban don Caratejo, don Pano Chaverra. ¿En dónde quedaba la estación de policía antes aquí en el pueblo? Allá bajando de las colinas hacia el río, a mano izquierda. Y en ese tiempo entonces, ¿dónde quedaba también la cárcel? ¿O ahí queda ahí mismo? No, la cárcel quedaba acá donde yo le digo, donde vive María Elena, la viuda del señor Alfonso Jaramillo. Él vive donde vive Mariela Jaramillo. Y eso era la cárcel y eso era ahí un cepo, donde ponían 4 cadenas y a cada uno lo amarraban con una cadena y un candado. Esa era la cárcel.